Buenas tardes, amados hermanos. Les saluda el pastor Héctor Martínez Vargas desde aquí, desde el hermoso valle de Tehuacán, Puebla, trayéndoles un tema bastante interesante en esta tarde que se titula Adictos a las emociones. Yo sé que el tema no es tan común y también se puede malinterpretar, porque cuando pensamos en adicciones, pues luego nuestra mente se va con aquellas personas que consumen drogas o que consumen alcohol en exceso y pensamos que solamente se refiere a ese tema. Quisiera llevarlos a la Biblia, a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, en donde dice la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este texto escrito por el apóstol Pedro maneja, o me llaman la atención aquí, tres palabras o tres frases muy claras en este versículo. La primera es abstengáis. En el idioma original griego de la Biblia, del Nuevo Testamento, la palabra abstenerse significa renuncia voluntaria, renunciar voluntariamente. En el latín es abstemius, que se refiere a la persona que se abstiene de algo. Este vocablo es formado por el prefijo ab, que significa lejos de, y temum, que significa vino. Ya sé, están pensando otra vez en las personas que consumen vino y que consumen alcohol. Pero bueno, estamos hablando de abstenerse de algo. La persona que se abstiene de algo, la persona que renuncia voluntariamente a algo. Y la Biblia sigue diciendo: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que renunciemos. Y luego dice: de los deseos carnales. Los deseos carnales, en el idioma original de la Biblia, significa lo que se opone a Dios. Los deseos de la carne normalmente se oponen a la palabra de Dios y a los principios escritos en la Biblia para poder vivir moralmente correctamente delante del Señor. Y luego dice: de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el alma es la sede de las emociones. Así que hagamos un consenso de este texto y digámoslo un poquito más en español. En español significaría: hagamos una renuncia voluntaria de lo que se opone a Dios y lucha en contra de las emociones. Porque lamentablemente, cuando las personas son adictas a algo, y más a la parte de las emociones, al enojo, a la ira, a la depresión, a esos sentimientos que de repente no soportamos, como el odio, como la amargura. Cuando la gente se hace adicta a esto, por supuesto que hay un daño colateral, y por eso la Biblia lanza esta advertencia, que debemos abstenernos de estos deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora mencionemos algunos tipos de adicciones que la gente conoce, los más comunes. Por ejemplo, ahí está la adicción al alcohol, por supuesto, adicción al cigarro, adicción a las drogas. ¿Qué les parece esta adicción al juego? Adicción a la comida. Hay gente que es adicta a comer, o hay gente que es adicta a jugar, o ahorita que están de moda el internet, adicción a los videojuegos, al Street Fighter Alpha 6, ¿verdad? Al Mortal Kombat, a todos esos videojuegos, ¿verdad? Que ahorita no recuerdo mucho, pero realmente hay gente adicta a estos videojuegos. O adicción al internet. Hay gente que si no tiene internet se siente completamente desesperada y dice: no, que me corten todo, ¿verdad? Que me corten el gas si quieren, o el agua, pero el internet jamás. O hay gente que lamentablemente es adicta a las compras y también se mete en problemas económicos tarde o temprano. Entonces, la definición de adicción sería la siguiente: se considera adicción a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o otras conductas. ¿Cómo podemos decirlo en español también esto? Porque seguramente con algunas palabras que dije ahorita batallamos para encontrar una definición exacta. En español sería aferrarse a un comportamiento, sustancia, actividad o persona que nos cause daño.
Entonces esta es una adicción. No solamente tiene que ver con sustancias, también tiene que ver con comportamientos. Hay comportamientos adictivos, hay actividades adictivas, hay personas que también nos producen adicción. Entonces lo que más me llama la atención de esta definición es que nos aferramos a este comportamiento, sustancia, actividad, persona, pero que nos causa daño. Entonces, cuando una persona nos causa daño, se convierte en una adicción. Cuando una actividad nos causa daño, se convierte en una adicción. Cuando un comportamiento nos causa daño, se convierte también en una adicción. Y entonces aquí entramos al terreno de las emociones. Las emociones hacen mucho daño. El enojo, por ejemplo, yo sé que no batallan casi nadie con el enojo, todos son lindas personas y todos se aman y se levantan en la mañana y dicen: cuchurrumino precioso, mi amor, ¿verdad? Te amo, y no hay ninguna estela de odio ni de rencor, ¿verdad? Pero por si hubiera algún enojón en la casa, el enojo, miren nada más las consecuencias del enojo: aumenta la presión sanguínea, eleva el pulso cardíaco y genera taquicardia, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares, jaquecas. Bueno, hermanos, está comprobado que el 80% de las enfermedades son producidas a causa del enojo y tiene consecuencias graves. Yo te pregunto en esta tarde, ¿eres adicto a enojarte? Dice la Biblia: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo te pregunto, ¿eres adicto al enojo? ¿Eres adicto a estar de mal humor? ¿Eres adicto a tener mal carácter en tu casa? Entonces, lamentablemente para ti es el sermón en esta mañana. Y también, bueno, hablando del alcohol, el alcohol es otra adicción y hay 5 enfermedades que provoca el alcohol. Tomen nota: cirrosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, anemia y pérdida de la memoria. Es decir, consumir alcohol, por supuesto que es completamente dañino, y todas estas adicciones lamentablemente dañan nuestras emociones. Detrás de cada enfermedad hay emociones normalmente que están ocultas. Por ejemplo, un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente, porque las células, aquellos microuniversos tan sensibles, sucumben a un estado de estrés extremo y entran en shock. Se produce una alteración y una multiplicación anormal de estas células que da origen a un tumor. Entonces, un tumor, un cáncer, puede salir también de una vida completamente estresada. ¿Estás estresado? ¿Eres adicto al estrés? ¿Eres adicto a vivir así rápido? ¿Vives la vida fugazmente? ¿Eres de los, como en la película de Pedro Infante? Ya me voy, vieja, y regresas del trabajo. Ya vine, vieja, y andas trabajando y regresas y vas para allá, y ahora el muchacho lo llevas a básquetbol y luego lo llevas a gimnasia y luego al fútbol y llevas una vida con un frenesí completamente exagerado. Yo te pregunto, ¿no será que eres adicto a las emociones? ¿Eres adicto a algo que está ahí dentro de ti y que ni siquiera tal vez has detectado y que lamentablemente te está haciendo mucho daño? Entonces, el diccionario define la adicción como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. Entonces, cuando tú lamentablemente estás rindiendo tu voluntad a algo de manera obsesiva, tienes adicción. ¿Eres adicto al trabajo? ¿Estás obsesionado con tu trabajo? ¿Lo más importante para tu vida es el trabajo? Yo cuando pregunto la lista de prioridades, ¿verdad? Que debe de haber en nuestra vida cristiana, siempre digo: en primer lugar debe estar Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, debe estar tu esposa o tu esposo. En tercer lugar, deben de estar tus hijos, tu familia. Y en cuarto lugar, bueno, ahí entra el trabajo, los deportes, las actividades escolares y todo aquello. Pero ¿cómo está tu orden de prioridades en esta mañana? ¿Acaso está Dios en el primer lugar de tu vida? ¿No dice Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No será que eres adicto a algo porque dejaste de poner a Dios en primer lugar en tu vida y pusiste tu empleo, y pusiste tu escuela, y pusiste alguna relación de pareja? Y cuando nosotros quebrantamos el orden bíblico, oh hermanos, es cuando estamos en problemas. Cuando nosotros desafiamos la palabra de Dios y no hacemos caso a estas advertencias de busca primeramente el reino de Dios, busca a Dios, pon a Dios en primer lugar en todas las cosas. Cuando la gente o los matrimonios ponen en primer lugar a Dios, oh, la vida cambia. Pero cuando una familia deja de poner en primer lugar a Dios, amados hermanos, habrá consecuencias. Habrá consecuencias, lamentablemente, y por supuesto que las adicciones es una de ellas. Cada día hay personas que pasan muchas horas diarias en la televisión, y la cantidad de esclavos a la pornografía es alarmante. Muchos cristianos luchan en secreto con estos hábitos y no buscan ayuda, lamentablemente por vergüenza. Entonces, el tema en esta tarde es cómo vencerlas. Porque dice la Biblia que los hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quiero presentarte de una manera tácita, de una manera muy resumida, cómo puedes vencer cualquier adicción en tu vida. Aquello que le ha robado el primer lugar a Dios, aquello que te está haciendo daño, aquello que te está quemando la vida, aquello que está acabando con tu personalidad. Yo quiero compartirte unos sencillos principios de la bendita palabra del Señor. El primero, número 1, reconoce que la adicción es un problema espiritual. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano, lamentablemente, es rebelde y egoísta por naturaleza. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 17, también dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, la guerra que estás librando tú al poner en primer lugar a Dios, o decidir si obedeces a la palabra de Dios, o decidir si estás contento estando con tu familia, esa lucha que tú tienes es una guerra espiritual y se gana en el mundo espiritual. Lamentablemente, hay muchas batallas que queremos ganar de forma humana, queremos ganarlas en la carne, y esto no lo vas a ganar en la carne, oh amado hermano. Como me acuerdo mucho de aquella ilustración de aquella persona que quería dejar el alcohol, y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Y entonces va con una persona y le dice: mira, lo que vas a hacer es que cada vez que pases por una cantina, vas a brincar de puerta a puerta, atravesando la cantina, y una vez que estés de aquel lado, vas a lograr la victoria. Entonces él dijo: bueno, voy a empezarlo a hacer. Entonces llegó a la primera cantina, llegó a la puerta, llega a la puerta y dice: voy a atravesarla, y se echa un brinco del extremo de la puerta hasta el otro extremo, y sale y dice: salí vencedor, qué bueno. Y así va, de puerta en puerta. Llevaba una semana cruzando todas las puertas y llevando la victoria. No había tomado nada en toda la semana, hasta que llega a una cantina que se llamaba la Puerta del Sol. Y era una puerta como de 4 o 5 metros de largo, y dice: no puede ser, ya caí, voy a caer, ¿verdad? ¿Quién va a poder brincar esta altura? Nadie lo puede hacer, ni de los récords Guinness. No lo voy a lograr, ¿verdad? Seguramente voy a fracasar y voy a terminar cayendo y sucumbiendo al alcohol una vez más. Entonces dijo: pero lo voy a intentar. Entonces se agarró de la orilla de la puerta hasta la otra puerta, tomó carrera, tomó impulso, y que brinca, y que logra pasar del otro lado. Y cuando llega del otro lado victorioso, dice: lo logré, vencí la Puerta del Sol, esto hay que festejarlo. Y que se da la vuelta y se mete a la cantina. ¿Cuánta gente piensa a veces ganar en sus propias fuerzas? Y esta lucha de las adicciones no tiene nada que ver más que con el terreno espiritual
en donde hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu para que no hagamos lo que queramos. Es una lucha en el ámbito espiritual. Yo sé que ahorita me voy a meter en terrenos que a lo mejor mucha gente no cree, y es lamentable que no crea lo que estoy diciendo ahorita, porque así como Dios existe y existe el bien aquí en la tierra, existe el mal también. Y el mal, por supuesto que es instigado por Satanás. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces la lucha espiritual tiene que ver con Satanás y también tiene que ver con sus demonios. Y así como hay ángeles que te protegen y ángeles que protegen tu hogar y ángeles que te suben a tu carro y protegen a tus hijos y protegen a tu esposa, lamentablemente también hay demonios asignados que están puestos para echarte a perder la vida. ¿Y qué sabes tú? Que detrás de ese alcoholismo, que detrás de esa situación donde te has vuelto esclavo de una práctica que sabes que está mal delante del Señor, ¿qué sabes tú? Que hay un demonio también ahí. ¿Qué sabes tú que necesitas tú decirle: Señor, dame la fuerza, pero no en mi carne, Señor, en tu Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor? Y por eso el texto que leíamos, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque hay gente que está esclavizada y lamentablemente no se da cuenta que es su espíritu lo que está esclavizado. El espíritu sufre, el espíritu se esclaviza. El alma, hermanos, la sede de las emociones está triste, está débil, está esclavizada. ¿Cuántos años llevas tú luchando contra un pecado que no puedes vencer y te has vuelto adicto? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio. No necesitas tener muchos pecados para ser adicto o para estar esclavo del mal. Con uno solo que permitas a tu vida, te echa a perder la vida, te echa a perder tu familia. Necesitas reconocer en esta mañana entonces que tu lucha es completamente espiritual. Y entonces se arroja también el punto número 2. Tienes que romper ataduras espirituales malignas del pasado. Muchos cristianos batallan con problemas porque están atados al pasado y esto les impide su crecimiento espiritual en el presente. Estas ligaduras pueden ser algunas raíces de herencias espirituales negativas y terminan consolidándose y saliendo a la luz al abrir alguna puerta, dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Hay puertas que tú no te das cuenta, pero que has abierto para que el mal se instale en tu casa. Hay puertas que están ahí que has abierto y no te has dado cuenta. Dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 20 y 21. Dice la Biblia: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y no se ha hallado de vosotros cual no queréis, pues hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Lo que estoy diciendo en esta tarde, oh amados hermanos, es que nosotros tenemos una lucha espiritual terrible, tremenda, y que hay ataduras espirituales. Y Pablo decía: me temo que cuando yo llegue no os halle tales como quiero. Amados hermanos, yo quisiera que a ti te vaya bien económicamente, en tu familia, que tengas un matrimonio feliz, a lo mejor no como el de las telenovelas o de las películas, que es un amor de Shakespeare, de Hollywood, ¿verdad? De esos temas muy románticos, pero una familia normal, una familia donde tengas una dama que te espera en casa, donde hay un plato de sopa caliente en tu mesa, donde cuando llegues a tu casa salgan tus hijos corriendo a decirte: oh papá, qué bueno que llegaste, aquí estoy papi, me da gusto abrazarte, te amo papá. ¿Cuántas cosas has perdido hasta el día de hoy? Porque eres adicto a algo que no has dejado y no has roto con cadenas espirituales malignas.
Algunos malinterpretan este principio que voy a decir ahorita cuando dicen la maldad de los padres dice Jehová, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y algunos piensan que están pagando algo que hicieron por sus padres en anterioridad. Y no es así, hermanos. No es así. Tú eres responsable de tu propia vida. No, hermanos, cuando dice visito la maldad de los padres, la palabra maldad en el idioma hebreo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, significa malos hábitos. Entonces lo que heredamos a nuestros hijos realmente son malos hábitos. Tú no estás pagando nada que tu abuelo haya hecho. Es que mi abuelo fue brujo, es que mi abuela fue bruja. Estoy pagando algo, por eso yo soy como soy. Soy un fracasado porque mis antepasados me hicieron tanto daño. No, amado hermano, no es así. Rompe en el nombre del Señor con todas esas ataduras. Y dice la Biblia que en el Espíritu del Señor hay libertad. Rompe con todo eso y deja ya de culpar a tus antepasados. Enfrenta tu vida ahorita, como dice la Biblia, ciñe como varón tus lomos, lo que significa en español es fájate los pantalones y enfrenta el problema que tienes ahorita y levántate y rompe con esas ataduras espirituales hasta este momento. En Romanos capítulo 12 versículo 2 nos menciona la tercera parte, cómo vencer estas adicciones emocionales, problemas en nuestra vida de malos hábitos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que tienes que hacer es limpiar tu mente. Número 3, limpia tu mente. Tienes que hacer un inventario de todo lo que está guardado ahí en tu CPU, en tu disco duro, ¿verdad? Tienes que hacer una limpia de tal forma que sea la palabra de Dios quien esté implantada allí. Que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Tal es el pensamiento en su corazón, dice Proverbios. Tal es él. Lo que eres por dentro, eres por fuera. Y los malos hábitos, las adicciones que tienes en tu vida, a lo mejor alguien te las sembró y por ahí tu mente está dañada, está atrofiada y necesitas renovar tu mente. Y el único que puede limpiar tu mente en este momento es Dios. Nadie más. Respeto a los psicólogos, terapeutas, psiquiatras, neurólogos y todo lo que hay en el país. Y hay cosas que sí necesitas ayuda de un neurólogo, y hay cosas que sí necesitas ayuda de un psiquiatra, y hay cosas que a lo mejor necesitas la orientación de un psicólogo. Yo mismo tengo una hermana que es psicóloga y que es muy buena psicóloga y trabaja muy bien y ayuda a muchísima gente. Pero hay partes en tu vida en donde Dios necesita meter la mano y donde tú necesitas dejarte que Dios te guíe y que Dios te lleve. Entonces hay partes en tu vida que se arreglan en el mundo espiritual. Número 4, arrepiéntete delante del Señor de los pecados que el Espíritu Santo te muestre. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bonito está este pasaje porque dice arrepentíos y convertíos. Pero el principio que estamos enseñando en esta mañana, primero es que debe de haber un arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento en el idioma griego significa metanoia, es decir, cambio, metanoia, meta, más allá, noia, mente, un cambio de mente, un cambio de parecer, que es lo que necesitamos todos. Arrepiéntete delante del Señor, pero fíjate bien, de los pecados que el Espíritu Santo te muestre, que lamentablemente está poniendo pecados en la vida de las personas que no lo son. Hay pecados que no lo son. Hay muy claro en la Biblia cuando hay pecados, ¿verdad? Que debemos nosotros tomar en cuenta, y que por supuesto la Biblia clarísimo dice que es pecado adulterar, es pecado robar, es pecado mentir, es pecado dormirse. En la predicación del pastor Héctor Martínez Vargas, por eso estás durmiendo, despiértate, porque estás pecando, ¿verdad? Es pecado, ¿verdad? Hay muchas cosas que son pecados en la Biblia. Estoy bromeando con este tema de la predicación, pero hay pecados muy claros en la Biblia. Pero resulta que ya dentro de las iglesias nos inventamos otros pecados que no tienen que ver con lo que el Espíritu Santo nos está guiando y que debemos cambiar. Hermanos,
Necesitamos la dirección que el Espíritu Santo nos muestra. Por eso dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, amados hermanos, qué bonito es cuando el Señor te transforma, cuando el Señor te cambia. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo y es Él quien te, y dice la Biblia, quien te transforma y quien te guía. Y dice la Biblia, vendrán tiempos de refrigerio. No sé cómo sientas tú el tiempo de refrigerio, pero se le conoce como la hora feliz, en donde la gente se reúne para convivir, para comer, para participar de lonche. Y esos tiempos de refrigerio, hermanos, es cuando tú dejas que el Espíritu Santo, por favor, te guíe a que haya un cambio en tu vida y un verdadero arrepentimiento. Número 5, perdona por decisión propia todo lo que veas que es atadura. Perdona por decisión propia todo lo que veas que es atadura. Inclusive, perdónate a ti mismo. Libérate y desecha todo sentimiento que culpe a Dios y déjate de culpar a ti mismo. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice la Biblia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, hermanos, es maravilloso el poder del perdón. Es maravilloso cuando tú te sientas y no importa lo que haya pasado, cualquier atadura, lo que veas como atadura, perdona por decisión propia, que nadie te obligue. Yo sí he visto a varones. Un día nos llevaron un varón a la iglesia para que pidiera perdón a un pastor, y yo vi cuando era forzado el asunto, y eso no funciona así. Funciona que sea voluntariamente. Cuando tú hay un hermano que te hirió, tienes que perdonarlo y tienes que perdonar lo que haya pasado, y cuando tú perdonas, tu alma descansa. A lo mejor eres adicto a algo porque no has perdonado todavía. Número 6, pídele al Espíritu Santo que te ayude a romper con los patrones de conducta a los que estás acostumbrado. Permítanme leer este texto que es Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La mayoría de los predicadores ponen énfasis en todo este fruto, pero termina el texto diciendo, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Te está diciendo la palabra de Dios que cualquier cosa que fue sembrada en tu vida, sea por un mal hábito heredado por tus padres, sea por una situación que tú mismo te decidiste meter en problemas porque estabas solo, porque tus padres nunca hablaron contigo, porque eres adicto a algo, porque emocionalmente te da satisfacción y porque tienes eso en tu vida y lo arrastras. No importa, dice el texto, contra tales cosas no hay ley. Es que soy Martínez y los Martínez éramos matones ahí en la Sierra Norte. Contra tales cosas no hay ley. Es que yo así soy sanguíneo y por eso tropiezo en la indisciplina. Contra tales cosas no hay ley. Soy melancólico y por eso odio. Contra tales cosas no hay ley. No importa qué temperamento seas. No importa qué carácter tengas. No importa de qué apellido tengas. No importa qué vida tuviste en el pasado. Contra tales cosas no hay ley. No dejes que la ley del pecado gobierne tu vida. No dejes que estas adicciones venzan tu vida y poco a poco vayan consumiéndote a ti y a tu familia. Seas adicto al enojo, seas adicto al trabajo, seas adicto a la amargura, seas adicto al juego, seas adicto a lo que seas. Si hay un pecado oculto en tu vida, y llámale como le llama la Biblia, llámale pecado. Llámale pecado, no digas, ¿verdad? Es que están acostumbrados ahorita a minimizar el pecado y ponerlo en algo que sea en una definición más diluida del pecado. No hagas eso, por favor. Llámale por su nombre, por favor. Y si es una cuestión que batallas con la mentira, es mentira. El pecado se llama mentira. No digas, es que soy mitómano. Bueno, está muy bonito el nombre mitómano, pero la Biblia dice mentira, es mentiroso. Y está mal hacer eso delante del Señor. Así, cada pecado como que lo disfrazamos y lo adornamos para que no se vaya ahí. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida.
Cuando dice aquí en Efesios, capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa palabra sed llenos del Espíritu en el original griego significa deja que el Espíritu Santo tome el control. Tome el control. Porque tú has tomado el control hasta el día de hoy y las cosas parece que no han marchado bien. Y sigues atado a algo que te está haciendo daño. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Deja que el Espíritu del Señor sea quien controle tu vida. Deja que sea Dios quien controle tu vida. Y por eso el punto número 7 es, ¿cómo vencer las adicciones? Reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. En Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este es el momento para que ahí en casa, por favor, les pido a todos, con todo respeto y con todo cariño, en este momento cierren sus ojos, un momento por favor, porque no hay pecado que no puedas vencer, no hay adicción que no puedas vencer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú necesitas ahorita entregarle por fe tu corazón al Señor Jesús. Ábrele tu corazón al Señor. Confiésalo con tu boca, como dice aquí este texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahorita tú has sido el Señor de tu vida y por eso no te ha ido bien. Necesitas a Jesucristo como el Señor de tu vida y como el Salvador de tu vida. Ábrele tu corazón a Jesús. Ahí en casa, ora por favor. Cierra tus ojos un momento y dile a Jesús: Señor Jesús, reconozco que hay adicciones en mi vida. Hay partes que no he arreglado. Hay cosas que practico que me hacen daño. Hay cosas que hago que hasta ahorita taladran y controlan mi vida, Señor. Pero quiero pedirte perdón por cada una de ellas. Y quiero pedirte que me limpies de todos mis pecados. Límpiame, me arrepiento de todo corazón. Y por fe, en esta tarde creo en Jesucristo como mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Entra a mi corazón, sálvame y regálame, por favor, la vida eterna. Y en tu nombre quiero vencer todas mis adicciones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.